los hombres en esencia, y yo no sé si habrá estadísticas de eso, somos mentirosos muchas veces. Sobre todo cuando estábamos conquistando. O no había querido reconocer que yo tenía cierta adicción o apego a la aprobación. La primera cosa frente al temor es reconocerlo, entender de dónde viene, cuál es su historia. No hay un miedo que no tenga su historia, Que no tenga un origen. lo tiene totalmente y casi siempre ese origen está en la infancia. Que a veces tenemos a Dios caleto, que yo creo que los hombres necesitamos hacer un movimiento universal De liberación de muchas cosas que escondemos, que tenemos ahí guardadas y que no somos capaces de expresar. A veces queremos como hombres tener el control y creo que eso es la tarea más. Infructuosa que puede haber. Y en algún momento de la vida el ser controlador me llevó precisamente a una circunstancia en donde yo no podía tener el control. Poder decir, esto no me gusta, esto me afecta. Y yo no soy de pronto el Hiper mega héroe que yo quería mostrar. yo soy un humano. esas carretas sostenidas así tienen un costo y tienen un peso. Claro. Y un peso no solo físico, tiene un peso emocional. Bienvenidos a Desnudando Verdades. Y hoy Desnudando Verdades llega a hombre con hombre. Dos hombres que vamos a tener una conversación desde la verdad, sin tapujos. Quitándonos todo lo que tengamos que poner para Calzón ponerlo a pelado. disposición. Exacto. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Luisca. Me siento muy contento. De verdad que me siento feliz, me siento a gusto, cómodo en este espacio que tú has creado, que Dios te ha permitido la idea de crear, que creo que se hace necesario y qué bueno que tú hayas tenido esta iniciativa y que esto sea replicado y que como hombres podamos hablar de las verdades la verdad pelada y a calzón quitado. Pero yo te he visto como nerviosillo, así que vamos a arrancar una pregunta aquí clara y así a la Tira- yugular. Tírala. ¿Cuál es esa verdad que te ha costado más a ti expresar, decirla? Tengo varias. Creo que la que más identifico en este momento y que me gustaría comentarte es que en algún momento de la vida yo no me había dado cuenta o no había querido reconocer que yo tenía cierta adicción o apego a la aprobación, como una necesidad de ser aprobado por los demás, pero puntualmente con respecto a algo mío muy personal y era a poder exponer mis creencias y mi fe y hablar de Dios en medio de un contexto en el que trabajo, en donde soy abogado, soy académico, he sido rector de 2 instituciones universitarias, he sido servidor público, y son escenarios en donde sí puedes mencionar a Dios, pero muy polite, pero no desde la experiencia. No, eso yo lo llamo que a veces tenemos a Dios caleto. Sí, O sea, realmente sí. tenemos una devoción, no la mostramos porque eso nos puede hacer aparecer cuestionado por otra persona. Comienzan que ya vas a hablar de religiosidad como si eso fuera un pecado. Entonces, estigmatizan de alguna forma el que podamos expresarnos sobre Dios. Sí, Luisca, totalmente, sobre todo que estamos en un contexto en donde es fácil hablar de cualquier tema. Es fácil hablar de sexualidad, es fácil hablar de otras cosas, se han ido perdiendo los tapujos, pero se estigmatiza el que se habla de su experiencia de fe y en algún momento, Luisca, y sabes, porque somos hermanos, amigos, me liberé de eso y comencé y no me di cuenta, primero lo que me estaba perdiendo yo, del regalo que yo mismo me estaba perdiendo y que estaba haciendo perder no solamente a mis cercanos, sino a gente que de pronto yo no sabía que la experiencia mía le podía servir y que fuera de utilidad eso. Entonces, eso es una verdad que hoy quiero desnudar aquí. No, y me parece muy chévere lo que dice, sobre todo eso, me liberé de eso, porque yo creo que los hombres necesitamos hacer un movimiento universal de liberación de muchas cosas que escondemos, que tenemos ahí guardadas y que no somos capaces de expresar. Sí, claro, sobre todo porque hay unas nuevas masculinidades y cuando nosotros podemos, a través del conocimiento y del conocimiento de nosotros mismos, acceder a unos niveles de conciencia que nos permitan poder decir, esto no me gusta, esto me afecta. Y yo no soy de pronto el hiper mega héroe que yo quería mostrar. Yo soy un humano, yo voy al baño. ¿Cómo vas tú? No, yo te veo bien esa corriente de ahora mostrar nuevas masculinidades. Esa media refleja un poco una copia de otras personas No, a quienes tú has pero si querido de alguna forma emular. si vamos a hablar de medias, estas medias están chéveres, pero miren, si pueden mirar las medias de Luisca, No, son las lindas, medias que le van son con la lindas. rosada, con la camisa. Ey, esto representa totalmente y tenemos que dejar de estigmatizar el color rosado. Esto representa también mi energía femenina que viene de mi madre y que la tomo. Te cuento que alguna vez estaba haciendo en la cárcel El Buen Pastor unos talleres
y las reclusas vieron que yo utilizaba este tipo de medias. La conclusión de ellas era que yo era gay. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, hubo necesidad de aclararles sobre el tema e hice una jornada de arreglar medias allá para decir que es que la media, el color, eso no tiene nada que ver con realmente nuestra habilidad. Luisca, pero tú también perdona, porque aquí el invitado soy yo, pero también déjame a ti preguntarte, ¿tú has tenido que también tener alguna verdad que has tenido que desnudar en algún momento? ¿Cuál pudieras compartir? Bueno, yo creo que una de las verdades que más me ha afectado a mí es mostrar que tengo miedos. Creo que yo siempre he hecho como las veces, o he venido siendo las veces de Superman, que todo lo resuelvo, de que tengo la vida como que facilita porque yo sé enfocarme, y realmente lo que tengo es en la espalda una carga, un piano. Una carrandanga de miedos que se presentan en diferentes momentos de la vida, y que, por ejemplo, ya cuando uno tiene ciertas edades afloran otro tipo de miedo. Yo, por ejemplo, tengo miedo a mi seguridad financiera, tengo miedo en el caso personal, de resolver un tema de situación de pareja. No me quiero quedar solo. Claro, Luisca, y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que vimos de niños. Yo creo que nuestros padres, nuestros abuelos, en el mejor de sus intenciones, nos dieron algunos modelos que de pronto nos encasillaron. No, tiene todo que ver, porque es que realmente lo que aprendemos de nuestra relación fuente, es decir, del papá y mamá, de alguna manera tiene un sello en la vida. Y, por ejemplo, yo al final vi a mi padre quedarse solo, ¿entiendes? Sin pareja. Y eso ha sido una preocupación durante muchos años de mi vida. Pero, Luisca, ¿y esos miedos cómo se gestionan? ¿Uno los abraza o los evita? Te lo pregunto porque yo también comparto contigo parte de esos miedos. Por ejemplo, el ser proveedor de mis hijos, el estar ausente y no poder resolver las cosas materiales del hogar, de la casa. Sí, bueno, la primera cosa frente al temor es reconocerlo. Necesitamos conocer cuál es el miedo que tengo, y a partir de ahí amistarnos con ello, entender de dónde viene, cuál es su historia. No hay un miedo que no tenga su historia, que no tenga un origen. Lo tiene totalmente, y casi siempre ese origen está en la infancia. Entonces es resolverlo ya desde el adulto, porque es que muchas veces nos jactamos de que estamos unos adultos maduros y seguimos siendo unos niños heridos. Unos niños heridos disfrazados de adultos. Entonces el adulto adquiere conciencia, comienza a ver, y en el caso, por ejemplo, de esto de que me da miedo de que me pase lo mismo que mi papá, es como honrar su destino y su historia y decir, papá, hasta aquí. Eso era lo que te correspondía a ti en la vida. Yo voy a iniciar otro. Hago otro. Entonces, parte de lo que necesitamos tomar es nuestro propio camino y nuestro propio destino. Porque cuando seguimos pensando es que yo soy así porque mi papá era así, seguimos echándole a los pobres viejos la responsabilidad de lo que está pasando, y cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Así es, totalmente, ¿no, Lucho? Al lugar, y muy de acuerdo contigo, y yo creo que de esto debe hablarse. No. Este es un podcast que sirve de una guía y la gente lo verá, pero después de esto, a mí me gustaría de pronto ir a tener un diálogo con mis hijos varones, con mis amigos, con mis tíos, con mis compañeros de trabajo. Sí, y prácticamente eso es lo que queremos, o sea, que los hombres tengamos otras posibilidades de expresarnos desde la vulnerabilidad, desde nuestra esencia, pero también que en este momento no nos pongamos a echar tanta carreta. Aquí es a calzón quitado. A lo que vinimos. Siempre hacemos un ejercicio, y el ejercicio es, ahí hay unas preguntas para que no digan que aquí somos calanchines y que tú al azar. Exacto. ¿Cómo quieres que suceda? Tú escoges primero, y la que escoja la contestas tú o la contesto yo, ¿cómo quieres? Primero escoges tú y me preguntas tú a mí y después cambiamos. Dale, listo. Vamos a hacerlo. Y vamos así como a concentrarnos para que te toque una dura. Como cuando jugábamos siglo. Aquí está. ¿Jugabas siglo, Luis? Hombre, claro que sí. ¿Qué comportamientos inconscientes has realizado que afectaron la vida de las mujeres y que hoy no quieres repetir? Upa, preguntada yugular. Varios, pero creo que uno de ellos es el control. A veces queremos como hombres tener el control, y creo que eso es la tarea más infructuosa que puede haber. Yo creo que en el pasado, creo que ya estoy trabajando en ello, en soltar el control, pero fui controlador. Y en algún momento de la vida, el ser controlador me llevó precisamente a una circunstancia en donde yo no podía tener el control. Saber si llegó, si no llegó, y que creo que eso puede estar conectado con un miedo y con un origen. Y eso pudo haber afectado relaciones de novios, con mis novias, con amistades, y en eso debo reconocer
que he tenido una buena maestra en mi esposa que me ha ayudado a soltar el control, y a permitir que las cosas que deban suceder Yo he sucedan. percibido eso, que a veces tú eres el controlado. Totalmente. Ey, pero es por mi bien, Sí, sí, pero es sí. por mi bien. Yo creo que así es la cosa. Así es, pero es hasta sabroso. Permitir también que la vida, la pareja, los hijos en algún momento tomen decisiones y poder compartir la toma de las decisiones y en eso quiero decirte que me siento tranquilo porque quien controla sufre, quien controla está cargado y hoy en día quiero estar más tranquilo. Y esa vaina de cargado tiene que ver también con las historias, Sí, historias de vida. Casi totalmente. siempre los hombres estamos muy vinculados y hay estadísticas que ya hablan sobre que estamos vinculados al desamor y a inmerecimiento. Y eso tiene que ver mucho con relación con mamá. Entonces andamos buscando el amor por todos lados y queremos controlar porque si no controlamos nos da miedo a perder y Pero- tiene que ver mucho con eso. Lucho, pero yo también creo que está muy conectado al ego, al ego entendido como esa idea que nosotros tenemos de nosotros mismos y a lo que no cuadre con esa idea. Ah, no, es que es una mezcla interesante de muchas cosas que confluyen para que eso se dé. Por decirte algo, casi siempre nosotros los hombres cuando tenemos una relación, por regla general pensamos en nosotros. Sobre todo cuando, digamos, conquistamos una mujer y la conquistamos pensando de que con ella no vamos a definir la vida, sino que vamos a estar con ella en una relación pasajera y eso. Y nosotros Vacilón, lo entendemos así, pero quizás la mujer no. de otra forma. Y en eso no nos ponemos en sus zapatos, no comprendemos el dolor que podemos causar y después nosotros de manera simplista terminamos una relación y bueno, no ha pasado nada, pero sí pasan muchas cosas y hay muchas huellas que se dejan en ese momento. Pero ahí también, en el ejemplo que tú pones, Luisca, hay un tema crucial que aplica para todo en la vida, para las relaciones de trabajo, para las relaciones de amor, para las relaciones de vecinos, de amigos, y es la comunicación. Es poder comunicar, porque es que a veces mentimos. A eso, con ese ejemplo que tú estás poniendo, con esa mujer que lo que yo tengo un plan, pero ella tiene otro, de pronto tú tienes un plan, pero tú debes ser honesto. Vean acá, yo estoy en este estado, yo estoy en esta circunstancia y que desde la conciencia se puedan llegar a acuerdos en las decisiones, en nuestros roles de comunicación con todo el mundo. Mau, y has llegado a algo muy importante, parte fundamental por la cual las relaciones no fructifican es por la ausencia de comunicación. Claro. Uno, pero dos también porque hay una comunicación inauténtica, mentirosa. Entonces muchas veces esa comunicación inauténtica está relacionada de que como yo quiero que tú me veas de buena forma, me porto como tú Yo quieres. actúo, claro. Entonces me someto a eso y dejo de ser yo para actuar desde ti. Eso es uno. Y lo otro, porque vamos a desnudar verdades, los hombres en esencia, y yo no sé si habrá estadísticas de eso, somos mentirosos muchas veces. Primero, cómo nos vendemos. Entonces nos compran como algo valioso y después comenzamos a mostrar las dificultades que tenemos. Sobre todo cuando estamos conquistando. Exactamente. Perfume, afectado. Y no quiero hablar del otro sexo, sino nosotros tenemos que admitir que en nuestro sistema de relacionamiento y conquista hay mentira. No somos auténticos, nos sometemos. O por ejemplo, estamos saliendo con alguien y le gusta ir a discoteca y entonces los 2 primeros meses vamos a discoteca y después le dice, ¿sabes qué? Yo no voy para esa. Preciso. A mí no me gusta ir a discoteca. Oye, Luis, anoche me pasó con un amigo que me contó y me dijo, ¿cómo te parece? Está recién casado y me contaba, ¿cómo te parece? Ayer llegué tarde, cansado, y entonces mi esposa a decirme que llegó a la ciudad una tía de ella a las 9 de la noche, a salir a esa hora, no se justifica. Y le dije, papi, para, porque yo recuerdo cuando ustedes estaban de novio y tú le decías sí a todo, como Wanda Caribe, sí a todo. Y yo vi, no me lo contaron, yo lo vi cuando tú incluso por encima de tu querer estabas sí a todos, claro, porque estabas en conquista. Como ya la lograste y ya la tienes de este lado, entonces le dices, ahí hay que comunicar, ahí hay que sentarse a hablar y tú tienes que reconocerle, a ella decirle, ¿sabes qué? Yo allá te eché un embuste porque a mí no me gusta salir después de 9 de la noche. Díselo, perdóname, yo te mentí, a mí no me gusta salir después de 9 de la noche. Y hay algo muy importante, Mago, ahí. Las relaciones requieren unos niveles de conversaciones permanentes porque cada circunstancia puede ser diferente. Entonces, a veces pretendemos que lo que conquistamos y como comenzamos sea igual y eso no permanece igual. No, y cambiamos en el tiempo. Eso, cambiamos constantemente. Admitir la dialéctica de las relaciones, el cambio de las relaciones es importante y no lo hacemos. Oye, Luisca, pero en eso pudiéramos también como concluir, no sé, aquí te lo pongo en esta idea para que el amor a veces también muta. El amor también puede evolucionar, porque hoy lo que nos gusta o la forma como nos estamos amando es de una forma, pero por ejemplo, ¿cómo se aman un par de viejos? Cuando uno está joven, uno cree que la vida es
desde el eros, desde el placer, desde lo social, ese es el amor. Pero después, por ejemplo, yo tengo casos, por ejemplo, el amor de mis viejos, que es un amor bonito, que se ha sostenido en el tiempo, cómo ha mutado en otras actividades, en otras cosas, y en eso es vital lo que tú estás diciendo. Claro, Siempre la hay que comunicación. enfrentar y además vamos perdiendo funciones vitales, la corporalidad es diferente, o sea, hay muchas cosas que hay que comenzar a examinar y que hay que conversar. ¿Quiénes queremos ser frente a esto? Y hasta cosas fundamentales, cómo queremos ser abuelos, cómo queremos cosas que son importantes en la relación, dónde quiero que estudien mis hijos, y a veces no hablamos eso. Entonces después vienen todas las diferencias sobre el tema. Claro. Bueno, pero Ahorita llevamos una pregunta. voy a preguntarte yo ahora a ti. Claro, si es que está demorado. Perdón. Vamos a ver. Rifa, juego y espectáculo. Abuelita. Cuidado con esta respuesta. ¿Qué sientes cuando un hombre te abraza sin motivo? Uy, cuidado. Bueno, no, esa es una pregunta que realmente tiene que ver quién es el hombre, y no porque me ataña o porque me ocupe de que un hombre me abrace, sino que si es una persona que totalmente desconozco y viene a abrazarme, hoy en día con tanta suspicacia que se genera, uno dirá, bueno, ¿por qué lo está haciendo? Pero en términos generales, y yo soy un pregonador permanente de los abrazos. Así es. Los abrazos nos dan cercanía, los abrazos nos hacen sentir humanos, ese contacto físico es chévere. Entonces, si la pregunta la veo desde el trasfondo, yo pienso que a mí me encantan los abrazos, y los abrazos entre hombres, con mi hijo, eso es un regalo que hemos perdido desde la supuesta o el supuesto pensamiento de que eso no es viril y por qué me vas a abrazar y por qué me vas a tocar. No. Yo creo que a la humanidad nos falta contacto, y contacto desde el amor. Entonces habría que ver exactamente, porque a veces si te vas por ejemplo, a la batalla de Flores Santo Tomás y te abraza un muere, pues te va a tragar. Entonces tienes que mirar qué pasa ahí, ¿entiendes? Sí, el contexto. El contexto. Pues, sí. Tendría como que mirarlo. Así es. Entonces, por ejemplo, yo particularmente con los amigos me abrazo y siento eso, y no tengo resistencia alguna hacia ese tema. Así es. Yo tengo una anécdota triste. Hace muy poco me tocó acompañar a un amigo que trabaja conmigo en Bogotá en un tema luctuoso. Murió su hijo. Y ese hombre daba gritos. Y yo no entendía. Y en algún momento que tuvimos comprender, bueno, sí entendía su dolor, pero había algo puntual que yo sentía que no lo había identificado, y él me lo pudo decir, y era que él le fastidiaba que su hijo, que era grandísimo, alto, lo abrazara, lo sobara, lo cogiera, y él decía, hoy me duele, porque hoy tengo que abrazar su cuerpo muerto. Y el hombre se pegaba, y yo decía, oh, Dios mío. Y tengo la bendición, Luis, que tú conoces mi hogar, de tener 2 hijos varones, y a mí me encanta papacharme con mis hijos varones. Esos pelados entran al cuarto, me montan la pierna, me abrazan, y lo disfruto desde el deleite y desde un corazón que también sanó ese prejuicio, y abrazo a mi viejo, le beso la cabeza, y abrazo también a mis amigos. Bueno, Mau, así como la canción dice, debí tomar más fotos, aquí yo creo que Bad Bunny. debí abrazar más. Debí tomar más abrazos, debí abrazar más. Así que eso viene. Y bueno, te toca otra pregunta. Va para esa. ¿Cuál es la carreta que sostienes como hombre para no dejar caer la máscara, la fachada, eso que muestras? Yo creo que me la quité hace poco. La vida permitió un escenario en donde ya yo no tenía el control. El control de mi vida profesional, el control de mi vida financiera. Creo que tenía una carreta que yo había puesto, sobre todo en mi ámbito personal, en donde todo estaba organizado, financieramente, socialmente. Varias cosas estaban sucediendo en donde yo, a través de un WhatsApp, daba una orden y las cosas se hacían, se cumplían. Y bendito Dios, y hoy le doy gracias, Luis, que a Dios, eso tenía que pasar en mi vida, en donde me di cuenta que yo tenía que esperar cosas, que algunas cosas ya no dependían de mí, que yo debía tocar puertas, que yo debía ver incluso cómo mis hijos brillaban con algunos dones que tienen y talentos ante de pronto algunas circunstancias, y por eso hoy me hago libre. Y fíjate que volvemos a hablar del tema del control, poder decirle a mi mujer, listo, también tú puedes en este momento de la vida ser mi soporte y mi respaldo. Eso es lo mejor que a mí me ha pasado. No, y esas carretas sostenidas así tienen un costo y tienen un peso. Claro. Y un peso no solo físico, tiene un peso emocional, tiene un peso y en la salud mental. En el mundo interno, exactamente, la salud mental.
Así es. Y debo decirte, Luisca, hoy duermo mejor. Hoy duermo toda la noche. Hoy tengo una calidad de sueño. Hoy no me cambio por nadie. Y bueno, tú conoces parte de mi vida y los detalles. Y en algún momento de la vida tú fuiste un amigo que conocías de ese contexto y de esa carreta que tú me dijiste, revisa, porque si esto vale la pena o no vale la pena. Y definitivamente Dios es tan bueno y tan poderoso que comienza a tumbar todo lo que para lo que nosotros pueda significar fortaleza. Entre otras cosas, para que la verdadera fortaleza en nosotros sea Él y no dependa como el dólar que sube, que baja, no depender de la aprobación, por ejemplo, de Luis Carlos. Luis Carlos hoy amaneció de buen ánimo, amaneció contento, entonces, viejo Mau, miércoles y de pronto tiene la virosis y entonces estaba chico palado, entonces, no, yo dependo de algo estable por los siglos de los siglos, que es lo que Papá Dios diga de mí. Bueno, dale, te toca otra. Apa esa, vamos a ver. Vamos a ver, esta está larguita. Vamos a ver. ¿Por qué hay que esperar momentos especiales? Un partido de fútbol o ingerir alcohol para demostrarle cariño a un amigo. La pregunta parte de un supuesto. O sea, da por cierto que estamos esperando esos momentos especiales para poder demostrarle cariño a un amigo. Sí, no, yo, bueno, como la pregunta es directamente a mí, yo no espero esos momentos. Así es. Realmente yo aprendí desde hace mucho rato que las expresiones de amor, de cariño, de cercanía son fundamentales en la vida. Y por eso creo que me veo rodeado también de ellas, o sea, en mi relación con mis hijos, con mis amigos. Fíjate que yo tengo amigos así como tú que me dicen papito y no significa que, bueno, a menos que haya algo oculto por ahí, pero no significa en modo alguno Oye, uno viene a estos podcasts para que le hagan bullying. no. Era una simple broma, no significa en modo alguno, sino una expresión de cercanía, de entendernos. Y ojalá los hombres nos pudiéramos tratar de mejor manera y poder ser más vulnerables. Pareciera que, y eso lo aprendimos desde niño, que no podemos tratarnos con amor, que todo tiene que ser desde lo burdo. Luisca, y en esto quiero hacerte una anotación sumado a lo que tú estás diciendo. Y eso que nosotros somos Caribe. Y en el Caribe hay menos prejuicios para demostrarnos el cariño, para cogernos la cara, para abrazarnos, pero hay otras regiones del país y del mundo en donde a veces se sorprenden por la forma como nosotros nos jugamos o no, y no basta sino viajar dentro del país o en otras latitudes del mundo en donde incluso la gente no se toca, se saludan desde lejos con reverencia, pero qué chévere que nosotros que somos Caribe podamos disfrutar y más en Barranquilla. Imagínate que una vez que yo estaba vinculado al SENA, decidí, era como el Día del Hombre, decidí regalarle una rosa a todos los hombres. Y yo llegué a donde un señor, me queda mirando, eche, ¿y esa vaina qué es? Me dice el más. Entonces tuve una conversación con él porque yo creo que también realmente nuestro espectro cultural, las enseñanzas que adquirimos y eso, no nos permite que eso suceda. Entonces, es cuestión de generar una nueva cultura. Luisca, tú no sabes que una vez mi hija Natalia, en un Día del Hombre, hace como 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, le dijo a la mamá, el regalo que yo le quiero dar a mi papá son unas rosas. Y a mí nadie me regaló unas rosas, Luisca. Nadie. Y para mí fue un detalle. Yo que me aprecio de ser un hombre libre, de libre pensamiento, de progresista en mi pensar. Tú a veces te engañas con eso. Me conmovió, Luisca. Claro. Pero me conmovió casi a las lágrimas porque ella me dijo, papá, yo te quería regalar flores, rosas, y esas rosas yo no quería que se me marchitaran porque me las había regalado mi hija Natalia, que entre otras cosas disfruta tu libro, ya se lo he leído varias veces, El Papá de las Nubes. Te conté la experiencia que tuvimos. Totalmente. Bueno, a mí me encantaría tener muchas amigas que me regalen rosas y flores, porque en mi casa siempre hay flores. Entonces, eso me ahorraría un billetico. Yo me conecto mucho con eso y siempre he creído que las flores embellecen una casa. Entonces, desde hace mucho rato yo compro flores. Yo escribí hace unos días una columna que se llamaba El Último Romántico, basada en la canción de Nicola Di Bari, claro. En donde yo hablo de eso, en donde yo, amén del amor del mes del amor y la amistad, en donde estamos grabando este podcast, que ya estamos terminándolo, saliendo del mes, yo decía que el mundo necesita más romanticismo, y no estoy hablando específicamente de mi mujer o de mi novia o de mi novio, estoy hablando de tener acciones románticas con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Por ejemplo, oye,
hemos perdido esa costumbre de mandar un platico de sopa o de recibir el O arroz sea, con pollo que están haciendo en la casa de Fred. o cambiar el concepto de que antes uno le mandaba las flores a la vecina y ahora se la manda al vecino. Ya esa es otra vaina. Esa es otra vaina. No, Pero ese romanticismo hay que recuperarlo, de verdad, porque creo que hoy en día incluso siento que hay un grupo de mujeres que cuando un hombre es delicado desde el punto de vista de mandarle flores y eso, lo ven como cursi y no les gusta porque... Luisca, pero yo ahí te voy a hacer una pregunta. Ujú. Y es, yo entiendo este concepto y soy amigo de él, pero ¿hasta qué punto el rol del hombre en una relación de amor, en una relación de familia como padre, debe ejercer el rol el hombre? ¿Por qué te lo digo? Porque hace pocos días, el domingo, estaba reunido con unas tías y con unas primas. Creo que el único hombre de la reunión era yo. Estaba mi esposa, mi suegra, unas tías, estábamos en la casa de una tía y comenzaron a hablar de los hombres. Entonces alguien decía, pero es que los hombres que hay ya no quieren asumir compromisos. O sea, ellas estaban hablando como una crisis en la imagen varonil. ¿Hasta dónde esas nuevas masculinidades deben ser laxas o hasta qué punto deben tener? Este es un rol que debe, en una casa, por ejemplo, debe jugar un hombre. Bueno, y entonces también hay que ver que hoy en día yo creo que socialmente estamos redefiniendo los roles, porque ese es un tema, o sea, ¿cuál es el rol de un hombre? Es lo primero que tendríamos que decir. Y antes el rol del hombre estaba muy aparejado a ser el que sostengo, proveedor. Pero hoy, a raíz de que las mujeres comienzan a tomar otras posiciones y salen a trabajar, los hombres nos corresponden, ser hombres modernos, comenzar a ser más cercanos y más ligados a estar en la casa, a ayudar en Las caseras de la casa. en el cuidado de los pelados, porque no se nos enseñaron. Yo me acuerdo que en la casa las mujeres eran las que lavaban, barrían y esa vaina, y los hombres hacíamos los mandados. Oye, Luisca, pero yo ahí quiero sumarte algo y quiero mandarle un mensaje codificado a uno de los hombres más importantes de mi vida, que es mi viejo. A mi papá le tocó muy pelado. Él era el hermano mayor y en una crisis de hogar, en un divorcio de mis abuelos y tal, le tocó asumir un rol de cocinar, de atender a los hermanos. Y eso a mí me sirvió, Luisca. Claro, Porque en la casa él decía, ayuden a su mamá. Hay que lavar los platos. Barran. Mauro, O sea, no me formó. acaba de decir algo muy importante. Los hombres somos ejemplo para nuestros hijos. Entonces, el hijo de un papá machista va a ser machista. Entonces, necesitamos también comenzar a través del ejemplo a cultivar una nueva forma de enseñarle a nuestros hijos el estar en una relación de pareja, el estar en casa también. Todos cooperamos, todos estamos. Ahora son todos ponen. Antes Sí, no. claro. ¿Entiendes? Sí, total. Entonces, Pero eso me sirvió mucho y me sirvió mucho con mis hijos. Mi hijo mayor, Arturo, es un cocinero, cocina delicioso, cocina mejor que yo, cocina más que yo. tú ves que antes los hombres no estudiaban cocina. Exacto. Y hoy en día vemos hasta con asombro que los mejores chefs son de hombres. Entonces, eso ha ido como poco a poco mutando y son realidades que se van dando. Bueno, Mau, como dice uno por ahí, la del arranque. La de arranque, va para esa. No, la de arranque la tiro yo. Bueno, dale. Vamos a ver esta que está aquí. Uy, linda. Esta es para ti y para mí, pero primero respondes tú. Ah, pues. ¿Qué papel juega Dios en la vida de los hombres y cómo lo reconocemos o cómo lo reconoces? Bueno, yo pienso que Dios ese es mi centro y reconozco, vamos a ponerlo así como jerárquicamente, que es mi papá, así, el papá de todos. Entonces siento que es la luz, siento que es mi iluminación, siento que es mi acompañante, siento que realmente es el epicentro de toda la vida. Eh, y cómo, yo diría, cómo honro y procuro honrarlo a través de mi comportamiento. Que mi comportamiento siempre lleva implícito el amor hacia los demás, el deseo de servir, el deseo de dar, el deseo de tratar al máximo de ser transparente en mis actuaciones, que mi palabra no lleve grosería, no lleve daño, No hiera. el fin malintencionado de acabar el otro. Entonces, más que, por eso dicen que Dios más que verbo es un sustantivo, es como ponerlo en todas y cada una de las actuaciones de mi vida. De hecho, creo que esto que hacemos aquí es una manifestación de cumplir una misión que Dios nos ha puesto, y es tratar de llevar una voz de esperanza, es tratar de quitarnos el ropaje para ser auténticos, es tratar de llevar un mensaje que permita que la gente pueda ver con otros ojos y quitemos al mundo de pronto de esa carrera que tenemos en producir, hacer,
de esa carrera que tenemos para valorarnos más bien desde lo económico y lo material, porque sin lugar a dudas, Mau, este es el momento de la espiritualidad y es el momento de la conexión con Dios. No sé si con eso te respondo. Luisca, y yo celebro que esa haya sido la pregunta que salió, sobre todo para rematar este espacio tan bacano, porque creo que hasta si me lo hubiesen dicho que te lo hiciera, esa era la con la que yo quería terminar, porque yo creo que la Biblia dice que todo lo bueno viene del Padre. Yo creo que Dios no se nos va a aparecer Él en presencia física, la Luisca, no, pero se nos aparece a través de las personas que conocemos y que Dios se mete en el corazón de alguien con una idea como esta. O Oiga, sea, Mau, y aquí corremos el riesgo porque ahora salen los que batallan por allá. Ay, que se metieron a pastores, no sé qué, porque la gente desafortunadamente... yo lucho con eso todos los días. Lucho con eso todos los días. Por eso te hablaba al principio del podcast que ese era un prejuicio del cual ya yo me liberé. Yo me liberé. Por ahí alguien me dijo, oye, vean que Luis Carlos ahora que es pastor. Yo le dije, hey, si hacer el bien es ser pastor, pues seamos pastores todos, pero tenemos prejuicios, ¿verdad? Pero yo también quiero reconocerte que la forma como yo reconozco a Dios en mi vida, justamente esta mañana leía una cosa hermosa que el apóstol Pablo escribe en Primera de los Corintios, en donde dice, yo me adapto a todos para pensar en que puedan llegar a Dios. Entonces él decía, yo a los gentiles me hago un gentil. Es como empatía, ¿verdad? Yo me pongo en los pies de la gente. Y después dice, y sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Yo no entendía eso. Y pero ¿cómo así que un hombre viene y dice, imítenme a mí? En ese momento que el apóstol Pablo escribe eso fue en el año 55 después de Cristo. O sea, hace más o menos 20 años había muerto Cristo. No se había escrito la Biblia. No teníamos los evangelios. Hoy tú y yo podemos ver la Biblia en el celular, podemos poner una película en Netflix y vemos cómo era Cristo. Pero esa gente no contaba con eso. Y el apóstol Pablo, como una forma pedagógica, le decía, hey, confíen en mí, que mis acciones revelan que yo sigo a Cristo. Y hoy yo decía, bueno, hoy todavía hay gente que no va a ver una Biblia. Hoy va a haber gente que tiene el prejuicio de verse una película cristiana o de pensar de que eso es religioso. Y la única Biblia que ellos puedan leer puede ser tu comportamiento, tus acciones. Y que creo que en otra es el mejor ejemplo, la mejor forma pedagógica de enseñar, el ejemplo. Y yo, ¿cómo quiero honrar a Dios? Soy un humano, soy un carnal, cometo errores, pero yo quiero honrar a Dios con mis acciones, acompasado con lo que tú decías, con mi palabra, con reconocer a los adultos, con reconocer y honrar a mis viejos, que es un mandamiento que tiene una promesa de vida larga y de ser un hombre que pueda caminar en verdad. En última, yo creo que el llamado de hombre a hombre debe ser, caminemos en verdad. Si algo nos duele, digamos que nos duele. Si algo nos preocupa, digamos lo que nos preocupa para la construcción de una masculinidad que camine en verdad. Así es, sin máscara. Bueno, papito, hasta aquí llegamos en Desnudando Verdades. Papito lindo, qué bueno este espacio, me siento honrado. Pronto lo haremos en el patio de mi casa. Nos vemos pronto. Sobre eso, no me... Después hablamos. Bueno, gracias. Gracias.